Hay algo que casi nadie te dice sobre agradecer a Dios por todo. No tiene que ver con negar el dolor ni con fingir que todo está bien. Tiene que ver con poder. Tal vez estás pasando por un momento difícil y te preguntas por qué deberías agradecer algo que duele. O quizás sientes culpa por no sentirte agradecido cuando se supone que deberías estarlo. Te entiendo. A muchos nos enseñaron a agradecer solo cuando las cosas salen bien. Hoy quiero mostrarte, desde la mentalidad estoica, por qué agradecer, incluso lo que no entiendes, puede cambiar tu forma de vivir, de resistir y de avanzar. No es religión superficial, es dominio interior. Antes de seguir, escribe en los comentarios esta afirmación, porque hacerlo te ayuda a fijar la idea en tu mente. Hoy agradezco incluso aquello que no entiendo. 1. Agradecer no es resignarse, es aceptar la realidad. Agradecer no implica someterse ni apagar el deseo de mejorar la propia vida. Dentro del pensamiento estoico, el agradecimiento es una forma elevada de claridad mental. Significa reconocer que lo ocurrido ya es parte del orden del mundo y que negar ese hecho solo prolonga la tensión interior. Cuando agradeces, no estás diciendo que todo es justo o placentero, estás diciendo que aceptas la realidad tal como es para poder responder desde la razón y no desde la resistencia emocional que desgasta. La resignación nace de la impotencia, mientras que la aceptación nace del entendimiento. El estoico no se cruza de brazos ante la adversidad, primero la comprende. Agradecer a Dios por todo es asumir que hay causas que exceden tu control inmediato y que tu energía es más valiosa cuando se invierte en lo que sí depende de ti. Esa diferencia cambia por completo la postura interna con la que enfrentas cualquier circunstancia. Epicteto enseñaba que no son los hechos los que perturban al ser humano, sino las opiniones que se forman sobre ellos. El agradecimiento actúa como un filtro que ordena esas opiniones. Al agradecer, interrumpes la narrativa automática de injusticia personal y recuperas la capacidad de observar con mayor objetividad. No es negación del dolor, es evitar que el dolor se convierta en resentimiento crónico. Aceptar la realidad no es justificarla. El estoico puede agradecer incluso en escenarios difíciles porque entiende que cada experiencia contiene una lección sobre el carácter, la fortaleza o la paciencia. Agradecer no borra la incomodidad, pero sí evita que ésta se transforme en una identidad de víctima. Desde esa posición interna más estable, cualquier acción futura se vuelve más eficaz. Cuando agradeces, renuncias a la fantasía de cómo deberían haber sido las cosas. Esa fantasía es una fuente constante de frustración porque compite con lo que ya es. Marco Aurelio advertía que insistir mentalmente en escenarios alternativos debilita el alma. Aceptar y agradecer devuelve la mente al presente, que es el único lugar donde existe verdadera capacidad de acción. El agradecimiento también disciplina el ego. Muchas veces el enojo nace de la creencia de que merecías algo distinto. Agradecer desmonta esa expectativa rígida y te devuelve humildad frente al orden de la vida. No desde la inferioridad, sino desde la comprensión de que no todo gira en torno a tus deseos. Esa comprensión libera una enorme carga emocional. Agradecer a Dios por todo no es un acto religioso vacío, es una práctica mental diaria. Es entrenar la mente para reconocer que incluso aquello que no eliges puede fortalecerte si lo usas correctamente. El estoico no pide que las circunstancias sean fáciles, pide tener la virtud suficiente para atravesarlas con dignidad y aprendizaje. La queja constante, en cambio, consume energía sin producir transformación. Cada pensamiento de resistencia prolonga el malestar y reduce la claridad. El agradecimiento corta ese ciclo, no porque haga desaparecer el problema, sino porque te saca del estado mental que lo agrava. Es una forma silenciosa de autocontrol emocional. Aceptar la realidad también significa dejar de personalizarlo todo. No todo lo que ocurre es un ataque, una prueba o un castigo. Muchas cosas simplemente suceden.
El agradecimiento introduce una distancia saludable entre el evento y tu identidad. Te recuerda que eres más grande que lo que te pasa. Desde la mirada estoica, agradecer es elegir una postura activa frente al destino. No es conformismo, es cooperación inteligente con lo inevitable. Cuando no puedes cambiar el hecho, puedes cambiar tu forma de estar en él. Esa elección define tu nivel de paz interna. Quien agradece con honestidad deja de gastar tiempo en reproches estériles. Empieza a preguntarse qué puede aprender, qué puede fortalecer, qué puede corregir. El foco se desplaza del pasado inmodificable al presente disponible. Ese movimiento interno es profundamente liberador. Aceptar y agradecer no te quita ambición ni propósito. Al contrario, te da una base sólida desde la cual avanzar sin arrastrar resentimientos. El estoico agradece no porque todo sea bueno, sino porque entiende que resistirse a la realidad es inútil. Y desde esa aceptación lúcida actúa con firmeza, serenidad y coherencia. 2. Gratitud como disciplina mental, no como emoción. La mayoría de las personas entiende el agradecimiento como una reacción agradable que aparece cuando todo marcha según lo esperado. Desde esa mirada, agradecer queda condicionado al bienestar, al alivio o a la comodidad. El estoicismo rompe con esa idea y propone algo más exigente y profundo: la gratitud como entrenamiento interno. No surge porque las circunstancias sean favorables, sino porque la mente decide adoptar una postura consciente frente a lo que ocurre, incluso cuando duele. Agradecer, en este sentido, no es espontáneo ni fácil, pero sí transformador, porque modifica la relación que tienes con la experiencia. Marco Aurelio no escribía desde una vida cómoda ni exenta de pérdidas, enfermedades o conflictos. Sin embargo, insistía en que todo lo que sucede puede ser utilizado como material para fortalecer el alma. La gratitud estoica nace ahí, en la capacidad de reconocer que cada situación, incluso la adversa, contiene una posibilidad de aprendizaje. No porque el evento sea bueno en sí mismo, sino porque tú puedes extraer sentido de él. Esa mirada no elimina el dolor, pero le quita el poder de destruirte. Cuando agradeces como disciplina mental, entrenas a tu pensamiento a no quedarse atrapado en la queja automática. La mente humana, sin guía, tiende a repetir narrativas de injusticia, comparación y victimismo. La gratitud consciente interrumpe ese patrón. No niega lo difícil, pero evita que se convierta en identidad. Poco a poco, dejas de definirte por lo que te falta y comienzas a reconocerte por cómo respondes ante lo que llega. Agradecer a Dios, desde una visión estoica, no implica entender sus razones, ni justificar cada acontecimiento. Implica reconocer que hay un orden mayor que no controlas, y que resistirte a él solo te desgasta. Esta aceptación no es pasiva, es estratégica. Al dejar de pelear con lo inevitable, recuperas energía para actuar donde sí tienes influencia. La gratitud se vuelve entonces una forma de claridad mental, no una consigna emocional vacía. La práctica constante del agradecimiento fortalece la estabilidad interna. Cuando entrenas tu mente a reconocer lo que permanece incluso en medio de la pérdida, desarrollas una base sólida que no depende de resultados externos. Esa base es la que permite atravesar crisis sin perder dirección. No se trata de positivismo, sino de realismo profundo. La vida incluye dificultad y la gratitud prepara tu carácter para sostenerla sin quebrarse. Muchas personas esperan sentirse bien para agradecer, sin notar que ese enfoque las mantiene prisioneras de sus estados emocionales. El estoico invierte el proceso. Agradece primero, no porque se sienta pleno, sino porque entiende que esa práctica ordena su interior. Con el tiempo, esa decisión genera calma, no euforia, sino una serenidad firme que no necesita estímulos constantes para mantenerse. La gratitud como disciplina también reduce la reactividad.
Cuando agradeces incluso en escenarios incómodos, disminuye la urgencia de culpar, atacar o huir. Aprendes a observar antes de responder. Esa pausa es poder. Epicteto enseñaba que no son los hechos los que perturban, sino las interpretaciones. Agradecer entrena justamente esa interpretación, llevándola hacia una lectura más sobria y menos impulsiva. Este tipo de gratitud no se expresa siempre en palabras. Muchas veces se manifiesta como silencio, como aceptación tranquila, como responsabilidad asumida sin dramatismo. Es una actitud interna que se refleja en la manera en que caminas por la vida. No busca reconocimiento ni aprobación. Se sostiene incluso cuando nadie mira, porque su función no es agradar, sino fortalecer. Agradecer a Dios por lo difícil también es una forma de humildad. Reconoces que no eres el centro del universo ni el árbitro final de lo que debe ocurrir. Esa humildad libera. Al soltar la necesidad de controlar todo, disminuye la ansiedad constante por resultados. Empiezas a vivir con mayor presencia, entendiendo que tu tarea no es dominar la realidad, sino actuar con virtud dentro de ella. La gratitud estoica no elimina la tristeza, el cansancio o la frustración. Lo que hace es evitar que esas emociones se conviertan en tiranos. Al agradecer, colocas una distancia sana entre lo que sientes y lo que eres. Aprendes a atravesar estados internos sin perder el rumbo. Esa habilidad es una de las mayores fortalezas que puede desarrollar una persona. Con el tiempo, esta práctica modifica tu percepción del pasado. Situaciones que antes veías solo como errores o pérdidas comienzan a adquirir otro significado. No porque hayan sido agradables, sino porque reconoces cómo contribuyeron a tu crecimiento. La gratitud no reescribe los hechos, pero sí resignifica su impacto. Te permite cerrar ciclos sin resentimiento acumulado. Al final, agradecer como disciplina mental es elegir conscientemente cómo habitar la realidad. No esperas a que todo esté en orden para sentir paz. Cultivas una postura interna que te acompaña incluso en el desorden. Esa es la verdadera libertad estoica. No depender de cómo se acomodan las cosas afuera para sostener equilibrio adentro. Y esa práctica, sostenida en el tiempo, transforma profundamente la manera en que vives. 3. La gratitud ordena tu jerarquía interior. Cuando agradeces de forma consciente, comienzas a poner cada cosa en su lugar. La mente deja de amplificar lo que falta y aprende a reconocer lo que permanece. El estoicismo entiende que gran parte del sufrimiento humano nace de una jerarquía mal ordenada, donde lo externo ocupa el centro y lo interno queda relegado. Agradecer a Dios por todo reacomoda ese orden, recordándote que tu valor no depende de circunstancias favorables, sino de la forma en que respondes a ellas con rectitud. La gratitud actúa como un filtro que separa lo esencial de lo accesorio. Sin ese filtro, la mente se dispersa, persiguiendo deseos ajenos y comparaciones inútiles. Marco Aurelio advertía que quien no se contenta con lo suficiente, jamás encontrará descanso. Agradecer no reduce tus aspiraciones, las purifica, te permite querer crecer sin despreciar el punto en el que estás, avanzar sin negar el suelo que te sostiene. Cuando practicas gratitud constante, disminuye la ansiedad por controlar todo. Comprendes que hay fuerzas mayores que tu voluntad individual y que resistirte a ellas solo genera tensión innecesaria. El estoico no se abandona al destino, coopera con él desde la razón. Agradecer a Dios es reconocer ese orden superior sin perder responsabilidad personal, entendiendo que haces lo que depende de ti y sueltas lo que no. La gratitud también corrige la relación con el tiempo. Dejas de vivir atrapado entre nostalgia y expectativa y empiezas a habitar el presente con más sobriedad. Séneca recordaba que desperdiciamos gran parte de la vida esperando o lamentando. Agradecer por lo que hay ahora te devuelve al único espacio donde puedes actuar, decidir y construir carácter con coherencia. Al agradecer incluso lo adverso, tu ego pierde protagonismo. Ya no interpretas cada dificultad como un ataque personal, sino como parte del entrenamiento que la vida propone.
Esta mirada reduce la victimización y fortalece la templanza. No todo ocurre para complacerte, pero todo puede usarse para formarte si eliges observar con humildad y firmeza. La gratitud ordena también tus vínculos. Dejas de exigir que los demás llenen vacíos internos y empiezas a relacionarte desde la elección, no desde la carencia. Cuando agradeces lo que cada persona aporta, sin idealizar ni reclamar más de lo que puede dar, tus relaciones se vuelven más honestas y menos dependientes. El estoico valora la compañía, pero no la necesita para sostener su paz. Agradecer por todo reduce el ruido mental. La queja constante fragmenta la atención y debilita la claridad. La gratitud, en cambio, concentra, te ancla, te devuelve al control de tus juicios. Epicteto enseñaba que no son los hechos los que perturban, sino las opiniones que formamos sobre ellos. Agradecer corrige esas opiniones y las vuelve más ajustadas a la realidad. Esta práctica también redefine el concepto de pérdida. Cuando agradeces lo que fue, incluso si ya no está, la ausencia deja de ser solo dolor y se convierte en memoria integrada. No niegas la tristeza, pero evitas que se vuelva resentimiento. El agradecimiento honra lo vivido sin quedar atrapado en ello, permitiendo seguir adelante con dignidad. La gratitud fortalece la constancia. Cuando reconoces lo que ya has superado, desarrollas confianza en tu capacidad de atravesar lo que viene. No desde arrogancia, sino desde experiencia interna. Agradecer por pruebas pasadas es recordar que no eres frágil como crees y que tu carácter se ha forjado precisamente en momentos incómodos. Agradecer a Dios por todo no elimina la disciplina, la refuerza. Te recuerda que cada día recibido es una oportunidad para actuar con virtud. No agradeces para quedarte inmóvil, agradeces para responder mejor. La gratitud se convierte en un compromiso silencioso de vivir a la altura de lo que se te ha dado. Cuando tu jerarquía interior está ordenada, disminuye el miedo. Sabes qué importa y qué no. Sabes qué vale tu atención y qué puede soltarse sin culpa. La gratitud te enseña a proteger tu energía mental, dirigiéndola hacia lo que realmente construye paz y carácter. Pregúntate con honestidad, ¿qué cambiaría en tu vida si agradecieras menos lo que deseas y más lo que ya te está formando? 4. Confianza profunda en el orden de la vida. Confiar en el orden de la vida no significa asumir que todo será cómodo ni favorable, sino comprender que cada acontecimiento ocupa un lugar dentro de una estructura más amplia que no siempre es visible en el momento. El estoico observa la realidad sin exigirle explicaciones inmediatas, entendiendo que su visión es limitada y que pretender comprenderlo todo al instante es una fuente constante de frustración. Agradecer a Dios por todo nace de esa comprensión profunda. No sabes por qué ocurre lo que ocurre, pero aceptas que resistirte mentalmente no te hace más sabio, solo más cansado. Esta confianza no es ingenuidad ni conformismo pasivo. Es una postura interna que te permite actuar sin resentimiento. Cuando confías en que la vida no conspira contra ti, sino que te entrena, tu actitud cambia. Dejas de preguntarte ¿por qué a mí? Y comienzas a preguntarte ¿para qué esto? Ese cambio de enfoque no elimina el dolor, pero lo vuelve fértil. El estoico no busca evitar las pruebas, busca atravesarlas sin perder dignidad. Agradecer incluso lo que incomoda requiere humildad, porque implica aceptar que no eres el centro del universo. Marco Aurelio insistía en recordar la pequeñez del individuo frente al orden natural, no como una humillación, sino como un alivio. Cuando entiendes que no todo gira en torno a tus deseos, te liberas de una carga invisible. Ya no necesitas que la realidad se ajuste a tus expectativas para sentir paz interior. La confianza profunda se construye cuando reconoces que muchas de las cosas que hoy agradeces fueron, en su momento, resistidas. Experiencias que parecían injustas, decisiones que dolieron, pérdidas que marcaron. Con el tiempo, ves que moldearon tu carácter, afilaron tu criterio y fortalecieron tu templanza. El estoico aprende a anticipar esa perspectiva futura y decide agradecer antes,
no después. No por masoquismo, sino por claridad. Cuando agradeces a Dios por todo, abandonas la ilusión de control absoluto. Comprendes que tu poder real no está en dirigir los acontecimientos, sino en decidir cómo te posicionas frente a ellos. Esa aceptación consciente no te vuelve débil, te vuelve estable. Mientras otros se quiebran ante lo inesperado, tú permaneces firme porque no basas tu equilibrio en que las cosas salgan como esperabas. La vida no está diseñada para complacerte, está diseñada para formarte. Esa idea puede resultar incómoda, pero también profundamente liberadora. Si cada situación tiene el potencial de pulirte, entonces nada es completamente inútil. Incluso el error, incluso la pérdida, incluso la espera. Agradecer es reconocer que todo puede convertirse en materia prima para la virtud si decides usarlo de ese modo. Confiar en el orden de la vida también significa dejar de exigir respuestas inmediatas. Hay procesos que solo se comprenden con distancia. El estoico acepta no saber, no se desespera por cerrar cada historia de inmediato. Vive con la serenidad de quien entiende que algunas lecciones se revelan lentamente y que forzar comprensión antes de tiempo solo genera ansiedad innecesaria. Esta confianza te permite soltar la comparación constante. Cuando crees que la vida sigue un orden más amplio, dejas de medir tu progreso con la regla ajena. Entiendes que cada persona transita un camino distinto, con desafíos específicos, ritmos propios y pruebas particulares. Agradecer por tu recorrido, con sus luces y sombras, te ancla en tu propio proceso sin envidia ni resentimiento. Agradecer a Dios por todo no es negar el dolor, es negarle el derecho a gobernarte. Reconoces que duele, que pesa, que incomoda, pero decides no convertirlo en identidad. La experiencia pasa a ser un capítulo, no la historia completa. Esa decisión interna es una de las formas más altas de libertad que enseña el estoicismo. La confianza profunda se manifiesta en la calma con la que enfrentas lo incierto. Cuando no necesitas garantías externas para mantener tu equilibrio, te vuelves menos reactivo. Ya no vives en estado de alerta permanente. Descansas en la certeza de que, pase lo que pase, puedes responder con integridad. Esa tranquilidad no viene de que todo esté bajo control, sino de saber que tú lo estás. Marco Aurelio hablaba de amar el destino, no porque sea siempre agradable, sino porque es inevitable. Agradecer es una forma de reconciliación con lo inevitable. En lugar de gastar energía luchando contra lo que no puedes cambiar, la usas para fortalecer lo que sí depende de ti. Tu carácter, tu criterio, tu conducta. Ahí reside la verdadera confianza. Agradecer a Dios por todo no elimina las dificultades, pero transforma la forma en que las atraviesas. Te vuelve más firme, más sobrio y menos dependiente de que la vida sea perfecta para estar en paz. Ahora quiero leerte. Dime en los comentarios, ¿qué situación te cuesta agradecer hoy? ¿Y qué cambiaría en tu vida si dejaras de resistirla internamente? Recuerda la afirmación que escribiste al inicio y repítela cuando lo necesites. Hoy agradezco incluso aquello que no entiendo. Cierra esta idea contigo. El estoico no agradece porque todo sea bueno. Agradece porque entiende que todo puede fortalecerlo si gobierna su mente.